Estudios, dos concejales del municipio de San Bartolomé de Tirajana, ambos representan también a dos partidos políticos que se presentan estas próximas elecciones, concretamente el próximo día 10 de noviembre en Unión. Estamos hablando de Nueva Canarias y Coalición Canaria. En este caso, don Samuel Enríquez, bienvenido. Buenos días, Quintana. buenas tardes. ¿Cómo estamos, Samuel? Muy bien, a toda prisa, pero muy bien. Vale. Y don Alejandro Marichal, Coalición Canaria. ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy bien, buenas Muy tardes. bien. Bueno, usted recientemente ha llegado de esa feria de turismo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿Ha bueno, sido buena para el municipio? Ha sido buena porque, por un lado, se han cerrado muchas de las contrataciones que se quedaron abiertas tras la caída de Thomas Cook. Sí es cierto que aún así no se recupera el 100%. Y por otro lado, lo que se anuncia es una bajada del gasto del turista aquí en el destino. Y eso, aunque tendremos niveles de ocupación razonables, buenos para la temporada alta, también es cierto que el gasto o lo que se estaba facturando hasta la fecha va a disminuir. Y lo que realmente más nos preocupa no solamente ya es el mercado británico, sino el mercado alemán, por la recesión económica que está sufriendo Alemania. Y ahí sí que va a haber una bajada más importante y nos afecta especialmente a la isla de Gran Canaria, que es el turista que más recibimos en Gran Canaria, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, que tenemos mucho que hacer el gobierno del Estado, por un lado, con la bajada de tasas aeroportuarias. Por otro lado, el gobierno de Canarias garantizando la conectividad, haciendo una mejor promoción y un despliegue de campañas de co-marketing para llevarlo a cabo. Y nosotros del municipio, lo que hemos venido siempre diciendo al grupo de gobierno, que es mejorar los espacios públicos, para eso el plan de infraestructura turística que se gestionará a través del consorcio y el mantenimiento de la ciudad turística, plan de renovación de las áreas comerciales para recualificar nuestra oferta complementaria y el plan de modernización y el plan de promoción turística en el que estamos trabajando actualmente el ayuntamiento. Con esas tres líneas de trabajo, pues esperemos seguir siendo un destino competitivo y un destino de referencia, no solamente para el mercado británico, sino para todos los turistas que nos visitan. Bueno, continuaremos hablando de ese tema con ustedes, del turismo y las medidas que están llevando a cabo, que ya las ha comentado en más de una ocasión en estos estudios, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Al igual que con don Samuel Enríquez, que unas buenas partidas presupuestarias para deporte, pero ya hablaremos con él de esto la semana que viene. Porque hoy, como les he dicho, las elecciones, el próximo domingo, elecciones generales y Nueva Canarias y Coalición Canaria, pues van en unión. La primera pregunta que tengo que hacerles, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado para que en estas elecciones Nueva Canarias y Coalición Canaria pues hayan decidido unirse? Pues la necesidad de tener voz en Madrid, yo creo que es imprescindible. Los resultados que se atisban hace que 2 o 3 diputados vayan a ser determinantes. Sí que es verdad que la gente le chirría, que hay cosas que no se explican, que como hasta hace poco pues nos enfrentábamos, o políticamente hablando, en San Bartolomé y en muchos municipios de Gran Canaria no sucede así. Yo creo que además es una experiencia piloto para el futuro, pero yo creo que es imperioso que tengamos voz en Madrid. Para este tema de Thomas Cook, para tener ahí una representación canaria que va a condicionar el futuro gobierno. Yo creo que además lo dice un spot que escucho por ahí de Anioramas, ¿no? Para defender Canarias por Canarias. Yo creo que por Canarias, por los canarios merece la pena. Si se unen los vascos, si se unen los catalanes, ¿por qué nosotros los canarios no lo hacemos? Además, en cuanto al sentir de la gente de Nueva Canarias, era un sentir la reunificación o la unificación del nacionalismo para tener una voz propia allí y para ser más fuertes aquí. Si sumamos las fuerzas de Coalición y de Nueva Canarias al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, seríamos la primera fuerza con diferencia en el Ayuntamiento. Por tanto, yo creo que aunque en el pasado teníamos ciertas diferencias en lo político, yo creo que tenemos que ir caminando en un futuro no muy lejano a ir convergiendo, a ir yendo juntos, y yo creo que es posible, ¿no? Don Alejandro, ¿algo que añadir? Poco que añadir, ya Samuel lo ha explicado muy bien. La razón principal es esa, ¿no? Y yo creo que la oportunidad histórica es la de ir unidos, en este caso para ir al Congreso, ir a Madrid, ir de la mano, tener una buena representación y sobre todo ahondando lo que apuntaba muy bien Samuel,
en las próximas elecciones, el 10 de noviembre, no va a haber mayorías absolutas. Probablemente va a repetir casi igual los resultados que ya ocurrieron el 28 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay mayorías absolutas, va a ser necesario pactar para conformar un gobierno. Y si Canarias está bien representada en Madrid, si Canarias tiene varios diputados nacionalistas, que incluso podamos conformar grupo parlamentario propio, es evidente, más allá de las ideologías políticas de cada uno, que vamos a ser fundamentales para conseguir mejoras para Canarias. Y eso es así, y todo el mundo lo reconoce públicamente y en sus fueros internos, que estés de acuerdo o no con esta unión, lo que sí la gente tiene claro, los canarios, o la gran mayoría tienen claro, es que Coalición Canaria y Nueva Canarias, cuando han ido de la mano, cuando han negociado conjuntamente ante el Estado, hemos conseguido siempre mejoras para Canarias. Y esa es la razón fundamental. Es una unión que está pensada por el interés de Canarias, por los intereses de los canarios, y yo creo que si somos capaces de el 10 de noviembre todo el mundo ir a votar y votar por el nacionalismo canario, votar por esta unión, en el fondo estamos votando por los intereses nuestros, por los intereses de los canarios. Nos llegan preguntas, pero al oyente queremos mantener una entrevista tanto con don Alejandro Marichal, con don Samuel Enríquez, porque ambos son representantes tanto de Coalición Canaria como de Nueva Canarias. No quiero que sea a las políticas que se están haciendo desde el grupo de gobierno o desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ya que vienen en representación, pues quiero que más bien me hablen y nos digan de esas medidas que van a presentar conjuntamente en el Congreso de los Diputados, representando pues a todo el archipiélago canario. Lo digo porque nos están preguntando, ya que se nombró Tomás Q, tienen miedo en San Bartolomé de Tirajana al turismo, al monopolio que crea Iberia ahora con la compra de Air Europa. Pero yo creo que ahora no, buena pregunta, que me la reservaré para el concejal, si no le importa, cuando lo invitemos para hablar de política local. Vamos a ver, si consiguen representación este próximo 10 de noviembre, ¿cuál va a ser la primera medida que van a poner sobre la mesa para este archipiélago? La primera medida, si me permite, Samuel, yo lo que destacaría, y en eso lo hemos hablado nosotros y coincidimos en eso, se va a discutir en la próxima legislatura, una vez se conforme este gobierno, el nuevo gobierno que se vaya a conformar después de las elecciones, la financiación de las comunidades autónomas. Y eso es fundamental para Canarias. ¿Por qué? Porque somos de las comunidades autónomas peor financiadas del Estado. Y si no tenemos allí a un grupo nacionalista canario con voz propia que defienda los intereses de Canarias, ya les puedo decir, y más ahora que el debate está centrado en Cataluña, que los perjudicados vamos a ser los canarios. Por eso en estas elecciones no vamos a elegir entre izquierda ni derecha, lo que vamos a elegir es los intereses de Canarias. Y si tenemos allí un grupo parlamentario propio, la Unión Nacionalista, podremos conseguir negociar, por ejemplo, una buena financiación para Canarias. ¿Y eso en la práctica en qué se traduce? Pues en más dinero para políticas sociales, en más dinero para educación, en más dinero para sanidad, que son las tres patas de las competencias que tenemos en Canarias y que hay que reforzarlas y que tenemos que mejorarlas, pero ya no le hablo nada para el plan de infraestructuras turísticas, que aquí el compañero va a estar gestionando el consorcio de rehabilitación turística y tenemos que seguir al Estado que esté en ese consorcio, y si no está, hay que poner dinero para que eso sea así, y lo mismo con el convenio de carretera. Y hay mucha serie de cuestiones, el REF es otra de ellas que hay que cumplir, que hasta la fecha no lo están cumpliendo. Es decir, hay muchos temas que tenemos que defender para Canarias. Y si no hay voz propia, si no tenemos allí nacionalistas canarios que defiendan nuestros intereses, les puedo asegurar que vamos a pasar desapercibidos. De hecho, en los debates donde hemos visto los candidatos a la presidencia hablando, de los partidos estatales, no hablan ni de broma de Canarias, hablan únicamente de los asuntos de intereses generales, vamos a decirlo así, pero no están hablando de Canarias. Por eso es importante que haya allí una voz nacionalista canaria fuerte, con grupo parlamentario propio, que esté defendiendo en este caso los intereses de Canarias. Me subía yo en un taxi recientemente en Madrid, y yo creo que esta anécdota lo define a la perfección, y me decía el conductor, el taxista, dice, ¿cómo 2 millones de habitantes tienen 7 hospitales, tienen 2 universidades, tienen
7 puertos, 2 aeropuertos. No entienden nuestra idiosincrasia, no entienden que somos 7 islas, que cada una tiene unas necesidades propias. Si no estamos allí, lo que dice Alejandro, si no conseguimos tener una voz fuerte que haga que se nos respete, que se nos escuche, que se nos entienda, que entiendan que necesitamos 2 universidades porque somos 7 islas, que estamos fragmentadas, que necesitamos 7 puertos, 7 aeropuertos. Si no lo entienden, si no hay alguien que se lo haga ver, va a ser imposible. Lo hemos visto en los debates, no se ha hablado de Canarias en ninguno de ellos. Hay otros intereses, está la voz de Cataluña, está la voz de los vascos, además muy sensato el partido nacionalista vasco, pero la nuestra no se escucha. Tenemos que tener fuerza, ya la tuvimos en su momento, se nos hizo escuchar, va a ser determinante, en 3, 4 diputados va a bailar la mayoría, que defenderá, como bien dice Alejandro, de los intereses de los canarios y de las Canarias. Yo, a Ani la conoce todo el mundo, a Pedro lo conoce todo el mundo, tú te mueves en los medios, ¿sí? Te invito a que me digas el nombre del resto de los 16 diputados canarios en el Congreso de los Diputados. Probablemente... De todos no, pero una gran mayoría sí puedo decir, ¿eh? Bueno, vale, venga. El de Ani y el de Pedro seguro, sí, lo cual quiere decir que nos ceñimos a lo que nos demandan los canarios. Vigilar que el descuento del 75% se aplique. Vigilar que el régimen económico y fiscal se cumpla. Que el dinero de carreteras que está pendiente de venir para Canarias se cumpla. Los servicios sociales, la dependencia, el plan de infraestructuras turísticas. Es decir, infinidad de cosas. Los logros que las pensiones no contributivas. Los logros que hemos conseguido desde el ayuntamiento es porque tenemos gente allí que nos escucha y que entiende nuestras particularidades. Si allí no tenemos a nadie que nos haga de altavoz, no nos van a escuchar. Yo creo que eso solo justifica que hayamos dejado de un lado nuestras diferencias, que en algunos lados las tenemos, yo insisto, en San Bartolomé, y además para los malos lenguas no las tenemos, esto en Telde no las tenemos, y en nuestra asamblea abogaba, y algunos abogan desde hace mucho tiempo, porque es necesario ir más allá, unir fuerzas, pero además en Canarias tenemos que dejar de lado las diferencias y pelear por todos los canarios, porque si no, los que estén allí no nos van a escuchar, y el discurso de este conductor que no entendía cómo teníamos 2 universidades, 7 puertos, 7 aeropuertos, se va a quedar en Abascal. Y ustedes imagínense en una situación de un gobierno en que sea determinante el señor Abascal. Acaba de nombrar al señor Abascal, y precisamente desde el partido que representa, pues están pidiendo la eliminación de las autonomías. ¿Qué opinión les merece? Yo creo particularmente que el sistema autonómico el Estado español, desde la transición, el sistema autonómico ha funcionado bastante bien. La centralización no es buena, y menos para Canarias, porque no lo entenderían. Es decir, si alguien en Madrid decide nuestros recursos, dónde queremos invertir en sanidad, en educación, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, lo van a hacer desde Madrid. Es decir, que los dineros los decidamos nosotros. Yo abogo por más autonomía. Yo no soy independentista, soy autonomista. Quiero más autonomía para mi tierra, para mi gente, porque los que estamos aquí conocemos mejor la realidad de nuestras islas, de Gran Canaria, de La Graciosa, de Fuerteventura. Y si esto que dice mucho el señor Abascal, y que otros lo secundan, porque en definitiva lo apoyan, se materializa, sería dar un paso atrás. Yo creo que cuanto más autonomía mejor, bien gestionada, bien controlada, pero no podemos dar un paso atrás. Y hay 2 modelos, y eso, fundamentalmente un modelo claro, el modelo catalán, que ahora está en conflicto, pero es un modelo de desarrollo, pero el modelo vasco. Tienen una autonomía casi plena, y sus índices de paro, de dependencia, de gastos en la seguridad social, de recaudación de Hacienda están siempre en las cotas más altas. Sin embargo, ellos tienen una autonomía casi plena. Nosotros abogamos por eso, porque nosotros gestionemos nuestros recursos. Que se haya hablado tanto, bueno, está claro que Cataluña, pues hay un conflicto más que evidente en Cataluña ahora mismo. Pero ha dejado un poquito más al resto de comunidades autónomas de España, un poquito al margen. ¿Cómo lo ven desde Nueva Canarias y Coalición Canaria? Que ahora mismo parece que todo, hablaban ustedes antes de los debates,
prácticamente parte de esos debates que hemos visto se han centrado mucho más en Cataluña que en otras comunidades. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que lo vemos mal, pero lo vemos mal por una cuestión. Y además Coalición Canaria en su momento votó a favor de 155 en Cataluña, siendo un partido nacionalista también, porque unilateralmente nadie puede cargarse el orden constitucional o poner en jaque un país. Eso no lo podemos admitir. Y es lo que ha ocurrido en Cataluña. Y precisamente quien ha puesto en jaque al Estado español, pues al final es el que más atención se va a llevar, y se está llevando de hecho en la campaña, de los candidatos de los partidos estatales. Y a los que hacemos las cosas bien, a los que hemos cumplido la regla de gasto, el techo de gasto que impusieron esos partidos estatales. Canarias es, junto a Galicia, la comunidad autónoma que más ha cumplido los techos de gasto, que más superávit tiene. Y hacer las cosas bien no ha tenido ningún tipo de contraprestación a favor de los canarios. Y la ha tenido solamente cuando somos nosotros determinantes, cuando les ha hecho falta nuestros votos para poder conformar su gobierno o para poder aprobar los presupuestos. Y por eso es importante, insisto una vez más, que estemos en el Congreso de los Diputados y además con fuerza. Porque si somos capaces de formar un grupo parlamentario propio, y para eso es necesario 4 o 5 diputados, vamos a marcar las políticas no solamente para Canarias, sino también para las políticas para el Estado. Coalición Canaria, cuando estábamos unidos y también cuando hemos estado separados, tanto en Nueva Canaria como en Coalición, siempre hemos estado defendiendo los intereses de Canarias, pero también en los grandes pactos de Estado. Es decir, no somos un partido que únicamente estamos en los intereses de Canarias, que por supuesto eso es nuestra prioridad, sino ante cuestiones de Estado, cuando hay que sentarse, y hay pacto de Toledo, etcétera, todos los pactos que ha habido de calado en el Estado español, siempre el nacionalismo canario siempre ha estado ahí. Por tanto, somos un nacionalismo moderado, que lo que estamos planteando es que los intereses de Canarias estén bien representados, que nadie en Madrid nos calle la boca, sino tenemos voz propia, ser autónomos en la toma de decisiones. Y nos parece mal, pues claro que nos parece mal lo que está ocurriendo en Cataluña, y es un error no solamente de los políticos catalanes, sino también de los políticos del Estado español, del gobierno español, que han sido incapaces de haber solucionado esto de una forma con consenso, con acuerdo, y cuando lo tuvieron que hacer, no lo hicieron, y a día de hoy, honestamente, yo no sé cómo se va a abordar el tema de Cataluña, porque el problema ahora es que ya no es un tema de un conflicto político, se ha convertido en un conflicto social, y está la sociedad de Cataluña ahora mismo está dividida, y eso ha sido primero o previamente por una mala gestión política que ha habido del gobierno español por un lado, y también hay que decirlo, de los gobernantes catalanes que han sido insensatos y también han llevado al borde del precipicio a su propia sociedad. ¿Algún comentario, Samuel? Vamos a ver, quería preguntarle, acabas de nombrar la ley del techo de gasto. Precisamente esta ley del techo de gasto restringe mucho pues al dinero que se puedan disponer desde los distintos ayuntamientos, y nos llega información que a partir de enero desde el Banco Central Europeo van a cambiar también esas políticas y van a pedir un dinero más por ese dinero que tienen depositado las distintas instituciones en los bancos. Van a intentar, no sé, o van a decir de que de alguna manera se regule esta ley de techo de gasto, o de que los ayuntamientos puedan disponer de ese dinero que se tiene que depositar en los bancos. ¿Lo han planteado? Yo creo que es imprescindible que los ayuntamientos, los cabildos que tienen en nuestro caso, yo creo que a final de año serán 200 millones de euros en los bancos, que ese dinero lo podamos reinvertir en los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que lo han depositado ahí. De manera responsable hay que hacerlo. No quiere decir esto que a partir del 30 de diciembre, del 1 de enero, pues irresponsablemente vayamos a gastar ese dinero que nosotros tenemos, que tiene el Cabildo de Gran Canaria. Pero lo que no es justificable es que tengamos necesidades en nuestro municipio, lo que decía Alejandro al principio, un plan de infraestructura turística potente, un plan de modernización de las infraestructuras comerciales, las playas, una residencia, un ayuntamiento, complejos deportivos, vivienda, tengamos esas necesidades tan imperiantes y no podamos utilizar ese dinero.
tenemos que tratar de romper esa ley de estabilidad presupuestaria o de flexibilizarla con la idea de que los ayuntamientos que cumplen, de que los gobiernos que cumplen, como el gobierno de Canarias, pueda destinar, por ejemplo, más dinero a dependencia, más dinero a los servicios sociales, que los cabildos que cumplan puede reinvertir en los ayuntamientos, siempre de manera responsable. Yo creo que eso va en beneficio de los ciudadanos. La gente no se explica. Ayer nos reunimos todos los días con gente. ¿Pero que ustedes no tienen dinero en el banco? ¿Cómo me justifica usted que no me va a abonar las subvenciones o que tiene problemas para hacerlo si tiene 200 millones de euros en el banco? Digo, sí, pero es que ese dinero no lo podemos tocar. Y además la ley es macabra, porque nosotros este año hemos tenido que reducir nuestro presupuesto 8 millones de euros por la inejecución del presupuesto. El año que viene no podremos pasar sin un 10% de esos 76 millones, pasamos de 84 a 76. Es decir, te obliga a gastar, y si no lo hace, ese dinero va a los bancos. Y luego, bueno, la fórmula en la que los bancos lo prestan, lo ceden, pues todos sabemos la que es. Por tanto, yo creo que también es importante que tengamos voz allí, pero no solo desde el gobierno, desde la FECAI, desde la Federación Canaria de Municipios, en la que aquellos ayuntamientos que cumplen con las normas que establece el Estado en el techo de gasto, en el cumplimiento de objetivos de déficit, pues tengan la posibilidad de parte de ese dinero reinvertirlo en la ciudadanía, en los vecinos. Y hay casos concretos que si los trasladamos a cada uno de los municipios, pues tenemos un montón de necesidades que no podemos cubrir y la gente nos explica, la gente te lo dice, pero ustedes no decían que tienen 200 millones de euros en el banco. A ver cómo le explicas tú a un abuelo que tiene 200 millones de euros en el banco y que no tienen una residencia o que tienen lista de espera de 20 personas para entrar en un centro. ¿Se lo pueden explicar ustedes? Tratamos de hacerlo, pero luego además la ley es macabra porque te encorseta en un montón de aspectos. Hoy los interventores y los secretarios y los habilitados mandan más que los políticos para cumplir la norma. Además es verdad, porque hubo un momento de barra libre en que se incumplieron todos los criterios y nos llevaron a esta situación. Pero hemos pagado justo por pecadores. Los ayuntamientos no son los que más han incumplido, ni los gobiernos de Canarias, ni los cabildos, ha sido el gobierno en que incumplió. Y lo estamos sufriendo porque a fin de cuentas los ayuntamientos es donde recibimos todos los días a los ciudadanos. Ya quisiera Alejandro tener dinero para hacer un documento de plan general potente y resolverlo a la mayor brevedad posible, pero es consecuencia de eso, ¿no? De que tenemos un límite presupuestario que nos encorseta. Pues bueno, ahí en ese Congreso de los Diputados, importante que tengan en cuenta esta ley presupuestaria, ¿no? A ver si quien entre después de ese próximo 10 de noviembre, bueno, que Nueva Canarias y Coalición Canaria consiga, le deseamos la misma suerte que a todos, pero que consiga el máximo número de representantes. Recordamos que estamos hablando con don Alejandro Marichal, Coalición Canaria y Nueva Canarias, Samuel Enríquez. Vamos a ver, el voto de Nueva Canarias fue necesario para esa bonificación del 75%. El transporte en Canarias, ya han estado hablando y comentando, pero desde luego es algo muy necesario en esta tierra. Nos quedamos sin aviones, sin barcos, no tenemos más. ¿Algún tipo de medidas para el transporte? Ya una vez logrado esta bonificación para los vuelos. Que se cumpla el REF, que hay medidas que recogen actuaciones en ese tipo, pero que se cumpla también los acuerdos que se tomaron en base a la bonificación aérea. Esto, lo que decías tú antes, de la compra de Iberia a Air Europa, es algo que yo creo que nos preocupa, porque se genera un monopolio y eso no es bueno, y además en las islas en que nosotros dependemos básicamente del avión y del barco, pues que se genere un monopolio que imponga los precios, nunca es bueno. Que se cumplan los acuerdos. El diputado 176 era Pedro Quevedo, pero el 175 era Aniorama. Si somos capaces de tener el 173 y el 174 y imponer nuestra voz como la han impuesto los vascos o los catalanes, el PNV tiene creo que 9, se le dan 13 a Esquerra Republicana, 10 al PDeCAT, es decir, el peso está en la necesidad de sus votos para articular un gobierno. Y ellos, el tema catalán es anecdótico. Esquerra Republicana de Cataluña, un partido de raíz republicana, se une con un partido como el PDeCAT, que es un partido conservador y con un interés fijo, con un horizonte común, ¿no? Que es defender los intereses de los catalanes. El PNV es defender los intereses
de los vascos. Y ahora, lo decía antes, Cataluña atraviesa una crisis que yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Una irresponsabilidad por parte del gobierno del Estado y una irresponsabilidad por parte del gobierno catalán. Pero los problemas se arreglan hablando. Va a ser imposible que las cosas se arreglen si no se sientan a hablar. No cogiéndole el teléfono al presidente Torra no se arreglan los problemas. Hay que coger el teléfono e instarlo a sentarse, pero igual que en mente que los vascos, ellos tienen ese peso porque tienen ese número de diputados que condicionan los gobiernos. Nosotros hubo una época en la que lo condicionábamos. En la última etapa de Rajoy lo condicionábamos, si no nos hubiesen seguido ninguneando 600 millones de euros que dejaban de ingresar los canarios porque no nos escuchaban. Y el convenio de carreteras y la dependencia y el plan de infraestructuras turísticas y así un sinfín de cosas. Defender el 75% porque es un derecho. Porque, insisto, vivimos en una isla. Alejandro acaba de llegar de Londres. De Madrid a Londres se puede ir en coche. De Barcelona a Suiza se puede ir en coche. Nosotros tenemos que coger un avión para ir a Fuerteventura, que está a 50 kilómetros de Arinaga. Y eso no lo entiende alguien que esté en Madrid. Y si no estamos nosotros allí, no lo van a entender. Por tanto, es necesario que esté Ani, que esté María y que esté Pedro en el Congreso y que esté los senadores que nos van a representar para tener voz allí y defender nosotros nuestros intereses para que se cumpla, porque parecen que hay dudas de que se está cumpliendo el 75%, que las empresas han hecho la picaresca, han elevado los precios y al final el coste es el mismo para que se cumpla la unificación al transporte de mercancías, para que el tomate, para que el plátano, para lo que producimos aquí no cueste llegar a la península. Es decir, esto también es importante. Un agricultor de Almería, el tomate que cultiva en Almería lo puede llevar a Francia en camión. Nosotros tenemos que llevar un barco y luego un camión para que se financie el 100%. Por eso es imprescindible estar. Por eso hemos dejado de lado nuestras diferencias, las ideas que nos separan, por defender los intereses de la gente como tú, de la gente que sale a la calle. Además, mira, nos ha facilitado un montón las cosas, porque la gente te pregunta en la calle, oye, ¿a quién hay que votar? Y yo digo, al partido, a Nueva Canarias, a Coalición Canaria. Ya ese error, que votos que perdíamos, 70.000 votos tirados a la basura, 70.000 votos de canarios que no sirvieron para nada, si unimos la fuerza. Precisamente eso que acaba de preguntar, que la gente le pregunta por la calle, son muchos los indecisos, o las encuestas dan muchísimos indecisos para estas próximas elecciones. ¿Qué mensaje le transmiten a esos indecisos? Yo el mensaje que le transmitiría a todos ellos es que si nos quedamos en casa, está claro que lo que va a ocurrir es que al final gobiernan los de siempre, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, yo siempre digo lo mismo, nos puede gustar más, nos podrá gustar menos esta unión o el nacionalismo canario, que no es perfecto, como es lógico, pero lo que sí es cierto es que es el mejor partido que defiende los intereses de Canarias. Y esta alianza aún va a reforzar todavía esas reivindicaciones históricas que nos afectan a nuestro día a día. El REF, que suena chino, eso lo que significa en la práctica es que en vez de pagar un 21% de IVA cada vez que compramos algo, pagamos un 6,5%. Eso lo recoge el REF. O que los sobrecostes de producir energía en Canarias, que los hay, los asume el Estado, no lo pagamos nosotros en nuestra factura. Todo ese tipo de cuestiones, o que haya 7 hospitales, o que haya puertos, que haya decir, Canarias hace 40 años, cuando no había una comunidad autónoma, cuando nos gobernaban desde el centro de España, eso que está planteando Vox, teníamos el índice de analfabetismo más alto del Estado español. Éramos unos auténticos olvidados. Y Canarias ha mejorado, y simplemente hay que hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, en estos últimos 40 años, no es por casualidad, es porque ha habido una autonomía. Y ha habido gobiernos nacionalistas que han estado defendiendo los intereses de los canarios allí. Y ahora las cosas que estamos dando por descontado, eso ha sido porque ha habido un gobierno nacionalista y unos nacionalistas defendiendo ese tipo de reivindicaciones que nos afectan nuestro día a día. Porque no es para estar allí en un sillón y no es para nosotros, no vamos a gobernar España, ni pretendemos gobernar España, ni nos vamos a pelear por los sillones como se han estado peleando ellos, que por eso no han conformado el gobierno y nos han hecho en menos de un año volver otra vez a unas elecciones generales. Y no deberíamos a esos señores que son unos irresponsables volver otra vez a darle el voto, sino darle un partido canario que esté defendiendo los intereses nuestros
Y lo nuestro significa en la práctica tener una mejor sanidad, tener mejor unos servicios sociales. La pensión no contributiva, que la más alta, o los que más lo perciben, está aquí en Canarias, que son normalmente, incluso en la mayoría de los casos, mujeres que no han podido cotizar, aunque han trabajado como burras toda su vida. Hemos estado exigiendo al Estado que aumente las pensiones no contributivas. Y no nos han hecho caso. Y nos harán caso si estamos los partidos nacionalistas, esta unión allí defendiendo los intereses de los canarios. Entonces, esta unión no es por un sillón en la Moncloa. Esta unión es para defender los intereses de los canarios, cosas que nos afectan a nuestro día a día. Don Samuel. Totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo pedirle primero a nuestros militantes, a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes, que hagan un esfuerzo de trasladar este mensaje, porque quedan 2 días. Nosotros no tenemos la posibilidad, los partidos pequeños, nacionalistas, no tenemos la posibilidad de estar en los medios desde que enciendes la televisión por la mañana hasta que la apagas por la noche. Nos cuestan las cosas más. Tenemos que trabajar el doble que los partidos... Eso lo puedo asegurar. Lo podemos asegurar. Partidos estatales. Por tanto, el boca a boca, el mensaje de WhatsApp, la importancia de ir a votar. Porque si no, no van a gobernar los de siempre o peor, o los que nos quieren poner la pierna encima. Yo escucho el discurso de Vox y oigo un discurso retrógrada que nos lleva a las cotas que decía Alejandro, el índice de analfabetismo por debajo de la media, el índice de sanidad por debajo de la media, dependencia, etc. Cuando hemos estado allí hemos revertido esa situación. El último esfuerzo, convencer en el boca a boca, en el día a día, en que hay que ir a votar, porque si no nos vamos a sumir en el bloqueo continuo. Es que la gente no aguanta más, lo hablaba ahora en la sobremesa, la gente no aguanta más. 5 elecciones en 2 años. Han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Y hemos sido solo los nacionalistas. El otro día escuchaba un discurso de Aitor Esteban en uno de los debates, decía, oye, yo pongo nuestros votos a disposición del desbloqueo. No es posible que los datos del paro aumenten, de que no se gestione el Brexit, de que la crisis de Thomas Cook no se pueda gestionar porque no hay un gobierno. Nosotros vamos a poner nuestros votos porque haya un gobierno en el Estado, pero un gobierno que escuche y que nos defienda los intereses de todos los canarios, que se cumpla el REF, que se cumpla el 75%, las bonificaciones a los transportes de mercancías y un sinfín de demandas que Ani conoce, que Pedro conoce, que María conoce, que Heriberto conoce. Y además es muy sencillo. Alejandro puede coger el teléfono y llamar a María Fernández. Yo puedo coger el teléfono y llamar a Pedro Quevedo. Otros no tienen esa posibilidad. Nosotros la tenemos, el contacto directo. Por tanto, es imprescindible estar allí. Hay que hacer el último esfuerzo de hoy hasta el mismo domingo, de que tengamos una voz fuerte en Madrid. Y 4 mejor que 3, y 2 y 3 mejor que 2. Cuantos más seamos, más se nos respetará en Madrid. Acaba de hablar de ese bloqueo, que es el que en realidad, pues el no ponerse de acuerdo, lo que nos ha llevado a estas próximas elecciones del 10 de noviembre, de este próximo domingo. El voto de ustedes, el voto nacionalista de Coalición Canaria y Nueva Canarias, desbloqueará esa situación, porque se esperan unos resultados, si no iguales, parecidos a los de las últimas elecciones. O peor. Escuchaba yo por la mañana que el Partido Socialista y el Partido Popular se plantean que solo una gran coalición pueda desbloquear el Estado, porque no hay suma posible por un lado ni por el otro, o peor. Es decir, nos han llevado a una situación peor que la que nos encontrábamos en el inicio, porque han sido incapaces de sentarse y de ponerse de acuerdo. Y eso no lo entiende nadie. La gente te dice, más gastos en elecciones, otra vez ir a votar. Esperemos que esta vez sirva para algo. Y yo insisto, si se pone, la política es dialogar, es ponerse de acuerdo. La gente no entiende cómo se ponen de acuerdo en el día a día para sobrevivir, para salir adelante, y cómo los que nos gobiernan, o en este caso a nosotros no nos toca, pero somos partícipes de ello, somos incapaces de ponernos de acuerdo por el beneficio de la gente. Porque la política se hace para buscar el beneficio de la gente, para tener unos mejores servicios sociales, unos mejores servicios turísticos, unos menores rentas de paro, mejores viviendas, y ellos
llevan pues 2 años sin ponerse de acuerdo. Nuestros votos irán para que se desbloquee esa situación del Estado, pero siempre defendiendo los intereses de los canarios. Y además eso lo hemos demostrado. Es decir, que lo que estamos diciendo no es, la intención nuestra, no, es que lo hemos demostrado de aquí para atrás. Porque lo demostramos en el año 96. Bueno, a finales de la etapa de Felipe González, Coalición Canaria, que estábamos unidos en aquel entonces. Que tenían grupo parlamentario. Que teníamos grupo parlamentario propio, apoyamos al Partido Socialista. Apoyamos después la primera legislatura de José María Aznar, que era el Partido Popular, para conformar gobierno. Pero lo apoyamos también a Zapatero. Pero que incluso, ahora con Rajoy, también llegamos a un acuerdo. Primero votamos la investidura de Pedro Sánchez, no se pudo conformar el gobierno, y al final votamos la investidura de Rajoy. Porque lo que le quiero decir yo a la gente, que el nacionalismo canario no es nunca un nacionalismo extremista, de posicionamientos antagónicos, de decir, no, esto no es así porque sí, sino ha sido un nacionalismo práctico, de decir, mire, yo quiero que haya estabilidad en el Estado, pero eso sí, como dice muy bien Samuel, siempre y cuando se cumpla con Canarias. Y esa es la preferencia, por eso nuestros votos, claro que van a estar a favor de bloquear un gobierno si somos determinantes, pero sobre todo, siempre y cuando se cumpla con Canarias. Esa es la clave. Y eso sí que no lo puede decir un canario del Partido Socialista, ni un canario del Partido Popular, ni un canario de Vox, ni un canario de Ciudadanos o de Podemos, porque están sometidos a lo que establezca sus jefes en Madrid. Don Alejandro Marichal, Samuel Enríquez, Coalición Canaria, Nueva Canaria. El próximo 10 de noviembre, ustedes no son candidatos, en este caso, por esta isla de Gran Canaria, que es la que nos toca de cerca y es donde vamos a depositar, los oyentes depositarán su voto, es precisamente Pedro Quevedo, el número 1 al Congreso de los Diputados, y el número 2, María Fernández. Pidan el voto para su grupo, para el grupo político de Coalición Canaria y Nueva Canarias este próximo domingo. Creo, don Heriberto, el número 1 al Senado por Las Palmas, ¿no? Efectivamente. Pues que voten por lo que nos unen, ¿no? Que es nuestra tierra, es nuestra gente, es defender nuestros intereses en Madrid, hacer el último esfuerzo, yo insisto en eso, difundir los mensajes, difundir nuestras propuestas, nuestros logros, lo que hemos conseguido estando allí, y que es un momento, yo creo que muy importante en el que nos encontramos a día de hoy en el Estado español, y tenemos que tener voz propia, fuerte, y que pelee con el nacionalismo vasco, con el nacionalismo catalán, para trabajar en pos de un beneficio para los canarios y canarias. Esta es una alianza que a muchos, y yo siempre lo insisto, pues ahora parece que les chirría, pero lo que defendemos es el interés de los canarios, que además en la calle nos dicen que era necesario tener una voz fuerte y propia en Madrid. Don Alejandro, ¿quiere añadir algo? No. Yo simplemente decir que van a venir curvas, va a haber una recesión económica, o al menos eso es lo que se apunta, que se van a tratar temas muy importantes para la conformación del Estado, temas tan importantes como decía la financiación, y si no tenemos voz propia allí, lo vamos a pasar realmente mal en Canarias. Por eso el 10 de noviembre no elegimos ni entre izquierda ni derecha, tenemos que elegir a Canarias, y eso en la práctica significa elegir a esta unión nacionalista, que además vamos, como hemos demostrado aquí para atrás, a defender los intereses de todos los canarios. Pues Coalición Canaria, Nueva Canarias. Pedro Quevedo, el candidato, el número 2, María Fernández, también al Senado. Este próximo 10 de noviembre. Muchísima suerte. Gracias, Nene. Muchísima suerte. Muchas gracias. Vale. Nosotros continuamos.